Dios los bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar con vida, con salud en este primer día de la semana para continuar el estudio de Efesios. Recuerden que estamos en el capítulo número 5 y en esta ocasión estaremos viendo de los versículos 8 en adelante. Es un apasionante capítulo número 5 donde Pablo escribe para los hermanos de Éfeso que ellos tienen que andar ahora como hijos de luz. Y pues precisamente hijos de luz es el versículo que estaremos estudiando en este verso 8 y tiene un gran contenido, un gran significado para nosotros. Pablo ha hablado desde el verso 1 que debemos de ser ahora imitadores de Dios y pues nos da las características de los versículos 2 en adelante, cómo andan los hijos de Dios, andan en amor, y empieza a dar Pablo la descripción de que debemos de ser nosotros una ofrenda, un sacrificio para nuestro Dios, de la manera en que nos conducimos, nuestra conducta, y empieza Pablo a mencionar desde el verso 3 algunas características que debemos de ir nosotros dejando, apartando de nuestra vida. Esto se entiende mucho mejor de acuerdo a la cultura de los efesios. Recuerden que ellos allí en esa ciudad tenían el templo de la diosa Diana, donde pues ellos prácticamente eran adoradores de esa diosa, y había cosas de mucha inmoralidad que ellos tenían que ir dejando, que era socialmente aceptable, por así decirlo, que era moralmente común por la situación geográfica donde ellos estaban, específicamente del templo de la diosa Diana. Ahora Pablo los invita, dejen todo eso, y ahora ustedes deben de participar como hijos de luz. Entonces, hermanos, es un apasionante, digo yo, porque de verdad es un cambio, es una transformación, y no solamente para los efesios, tiene una gran aplicación para nosotros hoy en día, invitándonos como cristianos a ir dejando todas aquellas cosas, aquellas costumbres que no nos ayudan para nada en nuestra vida espiritual, y que sin duda alguna nos ayudan en nuestro cristianismo a ser mejores hijos de nuestro Dios. Espero, hermanos, tener las palabras necesarias, las palabras de edificación con entendimiento, para que podamos nosotros avanzar y crecer en el conocimiento de nuestro Dios. El verso número 8, que es el verso que estaremos viendo en esta ocasión, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otro tiempo, hermanos, sin duda alguna todos entendemos el concepto de lo que son las tinieblas. En otro tiempo nosotros no solo estábamos, éramos tinieblas. Por nuestra conducta, por nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que había en nosotros, nuestras obras eran malas. Y hermanos, hablar acerca de las tinieblas, créanme que hay mucha información, mucha información, y son cerca de 100 pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en los que descubrimos que la maldad y el daño que causan las tinieblas, en el aspecto moral sobre todo. Hay tinieblas detrás de cada estadística de crimen que aparece en las noticias, hermanos. Sí, todo lo que nosotros vemos de noticias, vemos de maldad, vemos crímenes, vemos delincuencia, vemos robos, adicciones, pornografía, demás, son tinieblas que están en este mundo. Las tinieblas han sido el poder que ha estado operando en cada acto pecaminoso que alguna vez se haya cometido. Hermanos, voy a mostrar algunos pasajes que espero que solamente son algunos, porque les vuelvo a repetir, de ese tema tenemos mucho para abundar. Por ejemplo, lo que leemos nosotros en Juan 12, en el verso 46, habla el Señor Jesucristo y lo narra Juan, el apóstol: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjense el propósito de que nuestro Señor Jesucristo haya venido a este mundo, haya venido a esta tierra. Dice: yo, la luz, he venido al mundo. Ha venido el Señor Jesucristo, hermanos, a alumbrar este mundo, a dar luz, a apartar las tinieblas, hermanos,
de lo que es la luz, de lo que es puro, de lo que es santo, a lo que nosotros pertenecemos hoy. Porque dice Pablo, andad como hijos de luz. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro 2, en el verso 9, y vemos un poquito lo que nosotros somos a los ojos de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense, hermanos, todas las características que describe Pedro de cómo nos ve Dios a cada uno de nosotros. Real sacerdocio, bueno, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Fíjense de dónde. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una luz, hermanos, que podemos contemplar, es una luz que podemos nosotros palpar. Y dice Pablo en Efesios 5:8, no solamente es para que la veamos, es para que andemos como hijos de luz. Entonces, hermanos, si nosotros como cristianos en otro tiempo no solamente anduvimos, sino que éramos las tinieblas, éramos parte de toda esa maldad, parte de toda esa contaminación, parte de toda esa pecaminosidad que se encuentra en el mundo, ahora somos hijos de luz en el Señor. Sí, porque Cristo vino, hermanos, a este mundo, porque Cristo vino a ocupar este mundo con su luz admirable, dice Pedro, y nos llamó de las tinieblas. Pero ahora, hermanos, fíjense, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nosotros no estamos para permanecer en tinieblas, nosotros estamos, hermanos, para permanecer en luz. Y si podemos nosotros, hermanos, entender este concepto, vamos a avanzar mucho en nuestro cristianismo. A los hermanos de Éfeso, estas palabras, hermanos, créanme que les ayudaron a dar una perspectiva hacia dónde ellos debían dirigirse. Por eso, después de todo esto que está mencionando Pablo en este verso del 8 en adelante, que es lo que estaremos viendo, del 15 en adelante, Pablo les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ellos ya tenían el parámetro de medición, lo que son tinieblas, lo que es la luz, lo que son las obras de la carne, las obras del Espíritu, y ellos ya tenían una directriz para seguir. Ellos ya sabían ahora para dónde, pero tenían que despojarse de todas aquellas cuestiones inmorales que les hacían daño a su cristianismo. En Juan capítulo 3, del verso 19 en adelante, habla de la siguiente manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero escuche esto, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, Juan nos da una claridad, nos ilumina el camino por el cual nosotros debemos andar como cristianos. Esta es la condenación, que la luz, recuerden cómo lo decía el mismo Juan, hermanos, allá en el capítulo 2, en el verso 46, hablando de Cristo: yo la luz he venido a este mundo. La luz vino al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres que hicieron amaron más las tinieblas que la luz. La gente malvada ama más las cosas malas que cambiar, que andar en luz. Fíjese cómo dice todo el contexto de lo que estamos leyendo en Juan: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, va a haber cosas que la misma palabra nos reprenda a nosotros, va a haber cosas que nuestra conciencia nos acuse, pero gracias a Dios por ello, porque nos da la oportunidad, hermanos, de cambiar, nos da la oportunidad de ver los errores que estamos cometiendo. Y obviamente, hermanos, esto es una cuestión de práctica, porque aquí dice bien claro en el verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermano, vamos a cometer errores, no nos podemos librar de todo eso. Pero decía un maestro que recuerdo mucho sus palabras: solamente no se equivoca el que no hace nada. Como cristianos, hermanos, tenemos que
andar como hijos de luz. Debemos de practicar, hermanos, nuestro cristianismo, ponerlo en práctica. Por eso Efesios del capítulo 5 en adelante es la parte práctica del cristianismo para los hermanos de Éfeso, y trae una aplicación tremenda para todos nosotros en nuestro cristianismo actual. En Colosenses 1 del 11 en adelante escribe Pablo para los hermanos de Colosas: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hermanos, nosotros ya no estamos en la potestad de las tinieblas. Las tinieblas, la maldad ya no tiene poder sobre nosotros. Despojémonos, hermanos, de todo eso, que era lo que Pablo estaba invitando a los hermanos de Éfeso en los versos anteriores. Despójense de toda maldad, de toda avaricia, de toda perversidad. Ahora ustedes están para andar como hijos de luz. Y qué hermoso es, hermanos, cuando como cristianos entendemos esto y avanzamos hacia la madurez, avanzamos, hermanos, a que nuestras obras sean hechas en Dios para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Aquellas tinieblas, hermanos, de las cuales no solamente estábamos, sino que éramos tinieblas, ya no tienen autoridad de nosotros. Porque ahora la luz, Cristo, la luz, vino a este mundo para que no haya condenación para nosotros. Y es hermoso, hermanos, entender esta parte cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios. Lo que Pablo está mencionando, hermanos, es que nosotros debemos demostrar realmente quiénes somos. Debe haber un fruto en cada uno de nosotros, un resultado de la manera piadosa de vivir en Cristo. En el verso 9 es precisamente a donde nos lleva Pablo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Pablo está aclarando esto para los hermanos que andan en luz. Entonces podemos entender, hermanos, que la luz produce buenos frutos. La luz, hermanos, va a producir bondad en nosotros. La bondad del griego agatosune tiene que ver con la excelencia moral. Nosotros vamos más allá, hermanos, del conocimiento de la verdad. En realidad, nosotros vivimos en la verdad de Dios, para que nuestras obras, hermanos, sean manifiestas, que son hechas en Dios. La bondad, hermanos, es lo contrario a lo que Pablo está deseando, invitando y exhortando a los hermanos de Éfeso a que dejen fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, palabras deshonestas, necedades, tronerías. Todo eso, hermanos, queda atrás. La bondad va hacia la calidad moral que debemos de tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que ahora nosotros andamos como hijos de luz. Hablamos de bondad, pero también hablamos, hermanos, de justicia. Diakosune es dar a los hombres y a Dios lo que se les debe de dar. Significa comportarse, hermanos, de la manera que se debe para con Dios y para con los hombres. Esta palabra, hermanos, justicia, nos habla mucho en el Nuevo Testamento acerca del ser justos. Y cuando el ser humano se afana por las cosas del día a día, nuestro Señor Jesucristo dijo algo bien importante, hermanos, allá en los Evangelios, y menciona: buscad primeramente el reino de Dios. Pero no solamente es buscarlo, y su justicia también. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y declara ahí, y todas estas cosas por las cuales nos afanamos serán añadidas. Cuando nosotros damos a Dios el tiempo que Él merece, a su palabra, a la adoración que le damos, el Señor nos va a ir añadiendo porque sabe que tenemos necesidad. Pero ahora nos corresponde a nosotros, hermanos, no solamente decir que somos cristianos, sino vivir como tales. No solamente, hermanos, pensar en las cosas de Dios, sino vivir en la luz. Y ser justos, hermanos, porque eso es lo que produce el fruto del Espíritu. Aquí Pablo lo está mencionando de esta manera,
Y pues bueno, entendemos, ¿verdad?, que con los hermanos de Galacia habla un poco más acerca de esto, de este fruto, que más adelante estaré compartiendo algo de eso con ustedes. Habla también de la palabra verdad, aletheía. No es tanto algo que sabemos, sino que debemos hacer. Cuando uno conoce la verdad, hermanos, no podemos engañarnos, no podemos ocultarla. Y es como mencionaba Juan, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nosotros amamos la luz, estamos amando la verdad, la claridad de las cosas, estamos amando la palabra de Dios. Y hermanos, aunque nuestras obras sean malas, si creemos en el Hijo de Dios, en el amor que tiene, en el poder de su resurrección, y que a través de su muerte nosotros tenemos oportunidad de vida, nosotros podemos andar en la verdad, en la luz de la verdad. Por eso, hermanos, la invitación para nosotros de parte de Pablo es: andad como hijos de luz. Y que se refleje en nuestra vida como cristianos el fruto del Espíritu. ¿Cómo lo vamos a reflejar? De acuerdo a lo que enseña Pablo aquí para los hermanos de Éfeso: en la bondad, en la justicia y en la verdad. 3 aspectos que nos van a hacer notar que estamos produciendo desde nuestro ser interior, desde andar como hijos de luz, el fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, ahí podemos avanzar nosotros hacia la madurez. Es más, todo esto que está diciendo Pablo lo podemos comprobar, porque precisamente es lo que dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Y aquí, hermanos, la palabra comprobando viene del griego dokimazo, también puede traducirse como descubriendo. Esta palabra se originó en los lugares del mercado de Antiguo Oriente. Cuando entraban, hermanos, a las tiendas, estaban en un lugar oscuro, tenían las vasijas, tenían las ropas, tenían las telas que iban a comprar, y no se alcanzaban a dar cuenta que tenían algún defecto. Lo que hacían literalmente era tomar aquella vasija, tomar aquella pieza que iban a adquirir y sacarla de la tienda. Y podían descubrir, podían comprobar que realmente tenía la calidad que les estaban ofreciendo, que realmente eran piezas que estaban en buen estado y que valía la pena comprarlas. Entonces, cuando veían aquella pieza, oh sí, está muy bien, me la llevo. Entonces ellos descubrían que realmente la pieza estaba buena. Cuando nosotros, hermanos, descubrimos en nuestro cristianismo que andar como hijos de luz y mostrar en nosotros, empezar a dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas como cristianos, estamos descubriendo, hermanos, que la verdad de Dios es algo real, que podemos vivir, hermanos, un cristianismo real, de acuerdo a lo que vivió Cristo. Y es darnos cuenta de eso, hermanos. No solamente nos va a dar la seguridad, nos va a motivar a esforzarnos cada día más para que nuestras obras sean hechas en la luz de Dios. El contexto, hermanos, de este versículo número 10, vivir como hijos de luz en bondad, justicia y verdad, significa saber lo que agrada al Señor y, de hecho, hacer lo necesario para agradarle. Si nosotros entendemos, hermanos, que no me basta solamente saber lo que es bueno, saber lo que le agrada a Dios, sino que tengo que hacerlo, sino que quiero hacerlo, sino que disfruto hacerlo, mi cristianismo va a cambiar. Y era lo que Pablo quería transmitir para los hermanos de Éfeso. Dense cuenta, hermanos efesios, que si ustedes permanecen en tinieblas, sus obras van a ser malas, van a ser reprendidos todo el tiempo. Pero que si dejan ahora esa potestad de las tinieblas en las cuales están inmiscuidos, de las cuales ustedes mismos son tinieblas, y ahora son hijos de luz, y empiezan a cambiar, empiezan a hacer las obras que son agradables a Dios, van a comprobar que es agradable todo esto, que les conviene. Pablo mencionó en Romanos 2, en el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
Le escribió a los hermanos de Roma: no se conformen a vivir de esa manera, sino cambien, transfórmense. La palabra transformaos viene del griego metanoia, que de ahí viene la palabra metamorfosis, que es un cambio. ¿Cómo se va a lograr ese cambio? ¿Cómo se va a lograr esa metamorfosis? A través de ir renovando el entendimiento. Y como resultado vamos a poder comprobar, vamos a poder descubrir nosotros cuál sea la buena voluntad de Dios. Y vamos a descubrir, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Pablo le escribe a los colosenses algo similar: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Nosotros vamos, hermanos, a poder agradar a Dios en todo. ¿Cuándo? Cuando llevemos fruto en toda buena obra, cuando estemos creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros vamos a andar como es digno del Señor. Aquí Pablo está usando esa misma palabra, para que andéis. Ahora lo mencionó acá para los efesios: andad como hijos de luz. Entonces, hermanos, no es solamente el hecho de caminar, sino es un estilo de vida para los hermanos de Colosas, un estilo de vida para los hermanos de Roma, es un estilo de vida para los hermanos de Éfeso y también para nosotros. Entonces, hermanos, podemos entender lo que Pablo nos está diciendo, podemos comprobar lo que es agradable para el Señor. Una vez que nosotros ya sabemos lo que es agradable para el Señor, no nos queda de otra, hermanos, más que hacerlo, más que vivir de acuerdo a esa verdad que agrada a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos avanzar? Darnos cuenta, ya sabemos lo que es bueno, lo que es malo. No nos vamos a quedar, hermanos, solamente con que, pues yo ya salí de las tinieblas, sino que voy a ayudar también a otros a salir de las tinieblas. Dice el verso número 11: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando yo ya sé, hermanos, lo que es agradable para el Señor, yo ya no debo de participar en esas obras sin fruto, que es lo que significa obras infructuosas de las tinieblas. Ahora yo ya no soy tinieblas, yo ya no estoy en tinieblas, ya no vivo en tinieblas. Ahora yo, como cristiano, ando como hijo de luz. Los efesios, hermanos que se habían convertido a Cristo, andaban ahora como hijos de luz y ya no participaban más de las obras infructuosas de las tinieblas, de todos aquellos que seguían la corriente del mundo, que se iban a los templos a adorar a la diosa Diana y que participaban de avaricia, de idolatría y de tantas otras cosas perversas y moralmente inadecuadas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice Pablo: ya no participen de eso, ahora repréndanlo. Cuando habla aquí, hermanos, Pablo, entre el fruto del Espíritu, lo que vimos en el verso 9, y las obras infructuosas de las tinieblas, hace la comparación. Pablo no separa los versos, los complementa y hace esa comparación. Les dije que íbamos a hablar un poco de lo de Gálatas 5. Y fíjense, hermanos, cómo lo presenta aquí Pablo. Dice del verso 19, hablando de las obras infructuosas de las tinieblas, mencionándolo ahora como obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No acaba ahí la lista. Y cosas semejantes, todo lo que se le parezca a esto, todo eso son obras de la carne, son manifiestas, se ven. Y dice Pablo: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí Pablo no los deja solamente hundidos en esa responsabilidad de lo que son. En el verso 22 les dice: mas el fruto del Espíritu, lo que vimos nosotros en el verso 9, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
No hay nada que nos pueda dominar. Si nosotros, hermanos, mostramos en nuestra vida como cristianos que somos hijos de luz y reflejamos, abundamos en el fruto del Espíritu. Dice el verso 24, y esa parte es la responsabilidad nuestra, una vez que lo entendemos. Pero los que son de Cristo, los que andan en luz, porque recuerden como lo mencionaba Juan, yo la luz he venido a este mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas y mostraron se manifestaron en ellos las obras de la carne. Que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hizo Cristo? No vivió de acuerdo a la carne, sino vivió de acuerdo al Espíritu. Vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Pudo comprobar que era bueno el plan que Dios tiene para nosotros. Así que, hermanos, nosotros no estamos para participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No estamos para participar, hermanos, de todas aquellas cosas que el mundo ofrece y que son normales. Porque sí, ya hoy se han normatizado muchas cosas, se han normalizado las cosas y antes lo que era bueno ahora es malo y muchas cosas, hermanos, han cambiado. Pero nosotros que conocemos la verdad de Dios y sabemos lo que es moralmente bueno, sabemos lo que es la voluntad de Dios, podemos nosotros, hermanos, crucificar nuestra carne por convicción, por amor a Dios y abundar, hermanos, abundar en mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida como cristianos. Pablo no se queda solamente con eso, sino que avanza un poco más y dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ni siquiera se debe de mencionar eso entre nosotros como cristianos. Pero este verso 12 le estaremos dando continuación el próximo domingo si Dios nos da oportunidad. Gracias, mis hermanos, por su tiempo. Que Dios los bendiga, que Dios nos ayude, hermanos, realmente a andar como hijos de luz y a dejar de lado las tinieblas en nuestra vida y venir a la luz admirable de nuestro Dios. Espero que sea de edificación esta clase, que la pueda ver, que tome nota y pues bueno, hermanos, que Dios nos ayude a verdaderamente glorificarle y ser esos hijos de luz. Gracias por su atención, mis hermanos, Dios los bendiga y si Dios nos da oportunidad, continuamos el próximo domingo. Hasta luego, hermanos.